Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. Con este video podrás aprender a tejer un hermoso monedero. Como pueden ver, es bien pequeñito, es una bolsita para colocar monedas. Está súper fácil de hacer, solo vamos a tejer con punto medio alto, que es un punto muy básico de crochet. Le vamos a colocar unas perlitas para darle un toquecito, también tiene su botoncito acá y lo podemos elaborar con cualquier restante de lana porque se lleva muy poco material. Si es primera vez que visitas mi canal, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que así estés al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Como les dije, vamos a estar usando un restante de lana que tenemos de otro proyecto, ya que se lleva muy poca cantidad. Este que yo voy a estar usando es algodón, es bastante gruesito. Normalmente yo lo uso con un gancho de 5 milímetros, pero esta vez lo voy a estar tejiendo con un gancho de 4.5. Esto es para que el tejido me quede más apretadito. Vamos a estar usando marcadores, una tijerita, aguja lanera, una agujita para coser el botón y las perlitas. Y voy a estar usando un brochecito de este tipo. Ustedes pueden utilizar uno como este y si no lo tienen pueden conseguir cualquier botoncito que tengan a su alcance. Vamos a comenzar haciendo un nudito deslizado y vamos a tejer una cadenita de base, como siempre les digo, que no sea muy apretada. Ok, entonces vamos a tejer nuestra cadena hasta tener 23 cadenitas. Tenemos ya 23 cadenitas, vamos a saltar la cadena número 23, nos vamos a la número 22, tomamos lazada y vamos a tejer un punto medio alto. Colocamos nuestro gancho, tenemos 3 aritos, una lazada y pasamos por todos los aritos. Tomamos lazada, vamos a la siguiente cadenita y repetimos un punto medio alto, lazada en el siguiente espacio de la misma manera y así vamos a tejer un punto medio alto en cada espacio de nuestra cadenita hasta llegar al final. Bien, estamos llegando acá al final de la cadenita, solo me queda un espacio. Entonces en esa última cadenita vamos a tejer un total de 6 puntos medios altos y vamos a colocar un marcador en el primer y en el último punto. Acá vamos a hacer el primero, tomamos nuestro marcador y colocamos acá en el primer punto. Ahora vamos a continuar en el mismo espacio, en la misma cadenita, hasta tener 6 puntos medios altos. Bien, acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a colocar un marcador en el punto número 6. Y ahora ya que dimos un giro, vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada espacio, pero por el otro lado de nuestra cadenita. Así que vamos a este primer espacio que está acá. Hacemos punto medio alto. Y a medida que vamos tejiendo esta parte podemos ir ocultando este trocito de nuestra lana que nos quedó al principio. Vamos a la siguiente cadenita, punto medio alto, en la siguiente, punto medio alto y así vamos a continuar hasta que lleguemos al final de nuestra base. Llegamos entonces al final de nuestra base. Ahora para la vuelta número 2 vamos a iniciar con 2 cadenas, giramos y estas 2 cadenitas no nos van a contar como un punto, así que vamos a comenzar tejiendo un punto medio alto exactamente en el último punto de la vuelta anterior. Ahí colocamos nuestro gancho y hacemos punto medio alto. Ahora a partir del punto que le sigue vamos a continuar tejiendo punto medio alto, pero vamos a tomar a partir de este momento solo la hebra de la parte de atrás de esta cadenita que se forma acá arriba de nuestro punto. Tomamos solo la hebra de la parte de atrás,
y allí vamos a tejer el punto medio alto. Lazada, vamos al siguiente, de la misma manera, tomando solo la hebra de atrás, hacemos nuestro punto medio alto. En el siguiente continuamos tejiendo tomando solo la parte de atrás de nuestra cadenita de arriba y allí hacemos el punto medio alto. Vamos a continuar tejiendo de esta manera hasta que lleguemos acá a donde está el marcador. Llegamos acá a donde está nuestro marcador, lo vamos a retirar y en ese espacio donde estaba el marcador vamos a tejer 2 puntos medios altos de la misma manera, tomando la hebra de la parte de atrás, 1 y 2, y vamos a colocar nuestro marcador de nuevo acá en el primer punto que hicimos allí donde estaba nuestro marcador. Ahora en los puntos que siguen vamos a hacer 2 puntos medios altos en cada espacio hasta llegar a donde está el siguiente marcador. Llegamos acá donde está el siguiente marcador, lo vamos a retirar. En ese mismo espacio donde estaba el marcador vamos a tejer 2 puntos medios altos, 1 y 2, y vamos a colocar el marcador de nuevo acá en el último punto que hicimos en este espacio. Entonces continuamos por el resto de nuestro trabajo hasta llegar al final, haciendo un punto medio alto en cada espacio, tomando solo la hebra de la parte de atrás. Llegamos acá al final, solo me queda un puntito. En ese punto medio alto voy a tejer de la misma manera un punto medio alto, pero esta vez sí vamos a tomar todo el punto, es decir, las 2 hebras que tenemos acá. Siempre vamos a tejer de la misma manera el primer punto y el último punto de la vuelta. Comenzamos de la misma manera que la vuelta anterior, 1, 2 cadenitas, giramos el primer punto tomando las 2 hebras de la parte de acá arriba de nuestra cadenita y a partir del siguiente punto continuamos tomando solo la hebra de la parte de atrás, haciendo un punto medio alto en cada espacio hasta que lleguemos a acá donde está nuestro marcador. Llegamos acá donde está el marcador, vamos a retirarlo. En este espacio vamos a tejer 2 puntos medios altos, de igual manera tomando la hebra de atrás. Y volvemos a colocar el marcador en el primer punto que tejimos en ese espacio. Ahora en el siguiente espacio vamos a tejer solo un punto medio alto. En el siguiente otro aumento, es decir, 2 puntos en el mismo espacio. En el siguiente solo un puntito. En el siguiente 2 puntos en el mismo espacio y así continuamos la secuencia hasta que lleguemos a donde está el marcador. Llegamos acá donde está el marcador, lo vamos a retirar y en ese último espacio nos corresponde realizar solo un puntito medio alto. Allí comenzamos, hacemos un punto medio alto y volvemos a colocar nuestro marcador en ese puntito que tejimos ahorita, ¿ok? El último. Ahora vamos a continuar el resto de la vuelta haciendo un punto medio alto en cada espacio, siempre tomando la hebra de la parte de atrás hasta que lleguemos entonces al final de la vuelta.
Llegamos al final de la vuelta. Recuerden que el último punto medio alto lo vamos a tejer tomando todo el punto, es decir, las dos hebras de acá arriba. Así finalizamos nuestra vuelta e iniciamos la siguiente de la misma manera, haciendo dos cadenitas, giramos, tejemos el primer punto medio alto en el último espacio de la vuelta anterior. Y a partir del siguiente punto continuamos tejiendo un punto medio alto, tomando solo la hebra de la parte de atrás hasta que lleguemos hasta donde está el marcador. Bien, llegamos acá a donde está el marcador, lo vamos a retirar y en ese espacio vamos a tejer dos puntos medios altos, 1 y 2 en el mismo espacio. Ahora en el siguiente espacio vamos a tejer solo un punto medio alto, en el siguiente también un punto medio alto solito, y ahora sí en el siguiente espacio vamos a hacer otro aumento, 1 y 2 puntos en el mismo espacio. Volvemos a repetir un punto solito, un segundo punto solito en el siguiente espacio, y ahora sí en el siguiente vamos a hacer un aumento, 1 y 2. Vamos a repetir esta misma secuencia hasta que lleguemos donde está el siguiente marcador. Llegamos acá donde está el siguiente marcador, lo vamos a retirar y en ese espacio corresponde realizar un punto medio alto solito. Ok, hicimos aquí dos puntos en el mismo espacio, un punto solito y en el último un punto solito también. Ahora vamos a continuar haciendo un punto medio alto en cada espacio hasta que lleguemos al final de la fila. Bien, entonces llegamos acá al final, vamos a hacer el último punto medio alto como siempre, tomando el punto completo o las dos hebras, y así finalizamos. Vamos a agregar acá una cadenita y les quiero medir la pieza para que vean qué medidas tiene. Deberíamos tener una pieza con esta forma. Vamos a medir acá. Tiene 20 centímetros de largo y de ancho tiene un poco más de 9 centímetros. Entonces acá, antes de coser nuestra piecita, vamos a contar desde el primer punto que tenemos acá un total de 20 puntos. 20. En el punto número 20 vamos a colocar un marcador y de la misma manera vamos a hacer del otro lado. Vamos a contar desde acá, desde el último punto que hicimos hacia este lado, un total de 20 puntos también. Llegamos al punto 20, allí vamos a colocar un marcador. Ok, entonces ya tenemos los marcadores acá. Vamos a doblar nuestra piecita, deshacemos esa cadenita que hicimos, que fue por seguridad, que no se nos fuera a soltar, y colocando nuestro ganchillo acá exactamente donde está el marcador, vamos a pasar este arito en nuestro gancho, ajustamos que nos quede apretadito y pasamos hacia este lado. Vamos a hacer una cadenita y ahora vamos a ir al siguiente punto, el de este lado, tomando las dos hebras, y el de este lado,
tomando las dos, una lazada, sacamos y vamos a hacer punto deslizado. Vamos a pasar este arito por debajo de este, así. Vamos al siguiente, tomamos el punto de acá y el punto de acá, una lazada, sacamos y hacemos punto deslizado. De esta manera vamos a ir punto por punto, tomando uno de acá y uno de acá sin saltar ningún espacio para que no nos vaya a sobrar ningún punto al final. Y continuamos tejiendo punto deslizado hasta que cerremos todo este extremo de nuestra bolsita. Bien, entonces llegamos acá al final, vamos a agregar una cadenita para asegurar, jalamos un trozo de nuestra lana, cortamos, vamos a sacar por completo y más adelante con una agujita de lana vamos a camuflar entre el tejido para que no se vea esta hebra y luego para finalizar cortamos. Ahora del otro extremo vamos a comenzar de este lado colocando el gancho, pasamos por el espacio donde está el marcador, ya lo podemos retirar, tomamos una lazada de nuestra lana, pasamos, hacemos una cadenita, apretamos bien y ya podemos comenzar a tejer los puntos deslizados, pasando de la misma manera por los dos espacios, los dos laditos, y hacemos punto deslizado. Vamos en el siguiente punto y hacemos punto deslizado también, y así sin saltar ningún puntito vamos a llegar al final, agregamos la cadenita y cortamos nuestra lana. Bien, entonces ya escondimos cualquier hebra que había por allí suelta, nos va a quedar con esta forma. Vean qué lindo, y como esta partecita de acá arriba se abre muy fácilmente, le vamos a colocar unos botoncitos. Ustedes pueden colocarle el botón que ustedes quieran. Yo conseguí estos que tienen una pepita que engancha perfectamente acá. Este es el que voy a estar usando y lo vamos a coser con una agujita, y este trocito de lana, para que sea del mismo color que utilicé acá, agarré mi lana, le saqué uno de los hilitos, como pueden ver siempre trae varias hebras, saqué una, la sacamos por completo y después la colocamos en una agujita de coser. Vean, para que nos quede todo del mismo color. Entonces, para colocar el botoncito vamos a medir, lo colocamos de esta manera y exactamente el punto que queda en el centro de esta línea, de esta ranurita que está acá, allí vamos a colocar el botón. Voy a colocar este, que es el que tiene la pepita, lo voy a colocar acá y comenzamos a coser. Bien, ya yo coloqué acá el botoncito, ahora nos toca colocar el de acá abajo.
Para eso vamos a medir. Lo colocamos bien para que quede exacto. Calculamos dónde va a ir la partecita de abajo del botón. Más o menos acá. Y listo, vamos a ir cosiendo de la misma manera que hicimos con el otro botoncito. Bien, ya pegué entonces las dos piecitas. Vean cómo queda. Queda súper lindo. Acá yo tengo algunas perlitas para decorar. Acá en la parte de arriba es totalmente opcional. Ok, lo pueden hacer si les gusta y si no, no hay ningún problema. Yo lo voy a hacer para que ustedes vean cómo queda. Y si tú tienes alguna otra idea de cómo decorar este lindo monederito o bolsa, me lo dejas saber en los comentarios. Esto lo voy a coser con agujita, hilo del mismo color. Se colocan donde la vayamos a pegar. Pasamos nuestra aguja, colocamos la perlita y le hacemos varias pasadas, varias puntadas, ok, para que quede bien fija. De esta manera las vamos a coser. Ustedes allí ven de qué manera les gusta más y organizan sus perlitas en caso de que las vayan a colocar. Bien amigos, vean qué cosita tan linda, vean cómo ha quedado de bonito con estas perlitas. A mí me encanta cómo se ve. Y acá tengo uno que también elaboré de la misma manera, pero no le coloqué las perlitas, así que ustedes lo pueden hacer de las dos maneras. Se ve súper lindo. Recuerden que esto lo pueden elaborar con cualquier restante de lana. Se dieron cuenta que está súper fácil de hacer. Es una idea muy buena para vender, ya que todos necesitamos un estuchito donde colocar nuestras monedas, nuestro dinero, etcétera. En fin, espero que les haya gustado este tutorial. Recuerda regalarme un like, suscribirte a mi canal activando la campanita para que estés al tanto de cada uno de mis tutoriales y los espero en un próximo video de lanitas y colores.